Rito Yuki era un pobre infeliz, con cero suerte en el amor, pero todo dio un giro absurdo cuando una princesa alienígena cayó del cielo. Su nombre era Lala Satalin Deviluk, y sin que él pudiera decir nada, lo declaró su prometido. El problema, que el viejo de ella era el rey del universo y podía borrar la tierra de un plumazo si se le daba la gana. Todo había empezado cuando Lala escapaba por el espacio, huyendo de sus pretendientes galácticos. Mientras la perseguían con toda su artillería, ella activó su tecnología para desaparecer y aterrizó justo en el baño de Rito, que se estaba duchando en su eterna frustración. Al verla se pegó el susto de su vida, y más aún cuando su hermana Mikan entró a ver el escándalo, pero ya era tarde. Lala se había escondido. Mikan pensó que su hermano estaba más ido que nunca. El pobre volvió a su cuarto con la cabeza hecha trizas, y ahí la volvió a encontrar, esta vez invadiéndole el espacio personal. Lala se presentó como una princesa de otro planeta, y él pensó que era una broma hasta que le mostró la cola. A partir de ahí todo fue una bola de caos. Lala explicó que estaba escapando de su planeta, su robot ayudante Peke apareció, y justo después cayeron unos tipos a la casa con la intención de llevársela de vuelta. Rito, en pánico, la agarró y salió por el techo como si de pronto fuera un ninja amateur. En medio de la persecución apareció Sastin, un tipo que parecía sacado de un RPG barato, exigiendo que entregaran a Lala, pero la princesa, harta de correr, usó un aparato que se los llevó a todos por delante, incluyendo árboles y casi también a Rito. Para evitar una tragedia, lo rompió en el último segundo. Al día siguiente, cuando Rito creía que nada podía ir peor, trató de confesarle su amor a Haruna Sairenji, su compañera de clase, pero justo en el momento de máxima tensión, la que apareció fue Lala. La alienígena tomó la confesión como una propuesta de matrimonio y selló el compromiso en seco. A la mañana siguiente, Rito despertó con Lala completamente desnuda en su cama. Casi se le va el alma del susto. Según ella, era lo más normal del mundo entre prometidos. Mikan entró justo en el peor momento, sacando sus propias conclusiones y dejando a Rito al borde del colapso. Sastin volvió a aparecer y le confirmó que el compromiso ya era oficial según las costumbres de Deviluk, todo por haberle tocado las partes a Lala y dicho que la quería, aunque fuera sin intención. Ni siquiera podía hablar con Haruna sin quedar como un cerdo traicionero. Encima, Lala se le apareció en la escuela como alumna nueva. Quería quedarse cerca de él y vivir la vida escolar juntos. Rito, derrotado por dentro, solo le pidió que no revelara su verdadera identidad, pero eso a Lala le entró por un oído y le salió por el otro. Hizo desastres desde el primer día. Cuando Rito trató de advertirla, se encontró con Haruna y en medio del intento de aclarar todo, la volvió a cagar preguntándole qué opinaba de Lala. Haruna, sincera, le dijo que eran una linda pareja. Ahí supo que ya estaba frito. De regreso en casa, Mikan le propuso salir a despejarse y de paso mostrarle la ciudad a Lala. Peke le generó un atuendo común para no llamar la atención, pero como era de esperarse, el robot se quedó sin batería en medio del paseo y la ropa de Lala empezó a desintegrarse. Rito la llevó corriendo a una tienda cercana, mientras Mikan iba por algo que pudiera taparla. Ahí se cruzaron con Haruna otra vez, y cuando Lala salió con un nuevo vestido, a Rito casi se le cae el alma al suelo. Luego fueron al acuario y mientras Mikan se alejaba para darles espacio, Rito y Haruna quedaron a solas. Ella intentó confesarle algo, pero no pudo, y él pensó que tal vez tenía otra oportunidad, aunque con la suerte que arrastraba, lo más probable era que ese también fuera otro error más en su tragicómica existencia. Mientras Lala paseaba por el acuario, se topó con una sección donde los peces parecían apagados. En su lógica torcidamente adorable, pensó que estaban tristes y que sería buena idea animarlos metiéndoles una de sus sustancias energizantes alienígenas. De inmediato los peces comenzaron a brincar como si se hubieran metido algo prohibido, y Lala reía fascinada, pero la encargada del lugar apareció para explicarle que estaba matando a los animales porque necesitaban agua, no éxtasis. Entonces Lala invocó una de sus locuras tecnológicas y empezó a llenar toda la sala con agua. La muy pendeja se preparó para nadar, pero antes se quitó la ropa sin pudor alguno, convencida de que así se nadaba mejor. En otro punto del acuario, Rito trataba de arreglar las cosas con Haruna, pero la repentina inundación lo arrastró sin piedad. Al día siguiente iba de camino a clases sintiéndose bien por haber aclarado todo, pero el universo decidió escupirle en la cara otra vez. Cuando vio a Haruna, corrió emocionado hacia ella, pero resbaló como el imbécil que era y fue a parar de jeta justo entre sus piernas. Terminó con una cachetada bien ganada, preguntándose cómo carajos volvía a estar en ese hoyo. Más tarde, deprimido, se subió a la azotea para pensar, pero ahí lo interceptó Sastin, quien lo amenazó con partirlo en dos si pensaba en dejar a Lala. Rito, sudando frío, le aclaró que solo quería estudiar y no pensaba en matrimonio. Sastin aceptó, pero le soltó que debía prepararse como heredero al trono de Deviluk, un imperio galáctico. Eso solo lo dejó con más ganas de enterrarse vivo. Gritó como enfermo en plena clase, causando miradas extrañas. Esa noche, Sastin se coló en la cena familiar como si fuera normal. Rito no podía creer que el tipo tuviera tanto hambre, y mientras comían, Lala sirvió uno de sus platillos espaciales que lo mandó directo al infierno y de regreso. Aprovechando el desastre, Rito soltó que jamás se
casaría con alguien que no supiera cocinar. Esperando que eso alejara a Lala, la piba se quedó callada, dolida y se volvió a Debbie Luke sin decir nada. Al principio, él se convenció de que era lo mejor, pero en clase al día siguiente, Lala regresó y lo arrastró al laboratorio para explicarle que ni siquiera su papá se metía en guerras desde hace años. Se puso un delantal sin ropa interior, lo que casi lo fríe del susto, y empezó a cocinar con ingredientes sacados de una cápsula misteriosa. Justo entonces entró Haruna y al ver la escena quedó muda. Rito intentaba explicarse, pero en eso se liberó un pulpo gigante de Andrómeda. El bicho atacó de inmediato, Haruna se desmayó y los atrapó a todos. Otro pulpo apareció y hasta Sustin se llevó una paliza. Mientras tanto, el edificio de la escuela era destruido por la pelea de esos bichos salidos del peor hentai. Días después, una chica presumida llamada Saki Tenjuin llegó a la escuela. Enseguida captó la atención de todos hasta que vieron a Lala. Celosa, Saki trató de superarla mostrando su cuerpo, pero Lala no apareció. Molesta, quiso atraerla usando a Rito y justo cuando iba a obligarlo a posar con ella en plan erótico, Lala y Sustin llegaron de golpe y terminaron todos enredados en el escenario. El perro de Saki apareció y le arrancó la ropa frente a todo el colegio. No conforme, Saki mandó a sus amigas a espiar a Lala. Lograron colarse en su casa, pero activaron una trampa que disparó su habitación al cielo como una nave. Saki, atrapada ahí, terminó lanzando misiles sin querer y al caer fue salvada por Lala. Despertó desnuda otra vez frente a un grupo de pervertidos, con el perro arrancándole la ropa por segunda vez. La semana siguiente, Sustin detectó un ovni acercándose. En vez de intervenir, dejó que Rito se hiciera cargo. Un alienígena asqueroso se coló en la escuela, se disfrazó de director y engañó a Haruna para llevarla al cuarto de equipos. Rito, avisado por Saruyama, fue a buscarla y descubrió al bicho con tentáculos encima de ella. En shock, el tipo exigió explicaciones, pero el alien se rebeló, dejando claro que también quería casarse con Lala y eliminar a Rito como rival. Mientras Rito dudaba, el alienígena Giburi extendió sus tentáculos directo hacia Haruna, dispuesto a hacerle cosas que ni en el rincón más turbio del universo se permitían. En eso Lala apareció usando uno de sus inventos raros para encontrarlo. Al ver lo que pasaba, se le cruzaron los cables y le gritó a Giburi que ni en 1000 vidas se casaría con él. Al recibir ese rechazo, el bicho creció de tamaño para intimidarla, pero Rito se interpuso y en un ataque que ni él sabía de dónde salió, lo golpeó directo. Para su sorpresa, el alien se achicó de inmediato, mostrando que solo era un farsante que usaba su apariencia para meter miedo. Rito había ganado por accidente. Cuando Haruna despertó en la enfermería, Lala le dijo que Rito la había salvado, lo que la dejó pensativa. Días después, mientras Rito iba a clases, vio a una chica con uniforme masculino parada sola. No le dio importancia. Luego un nuevo estudiante transferido, llamado Ren, entró a su clase y todas las chicas quedaron babeando. Pero el tipo se fue directo al asiento de Lala, diciendo que venía a recuperarla porque ella había prometido casarse con él si se convertía en un hombre de verdad. Ella ni lo reconocía, pero al ver una foto de infancia, se acordó. Ren explicó que de niño parecía una nena, así que vivía vestido como tal. Cuando Lala le dijo en su momento que se casaría con él si se volvía más varonil, el tipo se obsesionó. Ahora quería demostrarle que era el macho alfa definitivo, pero Lala seguía sin estar convencida. Ren empezó una cruzada absurda, intentando ser más masculino que Rito, pero solo lograba parecer un ridículo. Para colmo, cada vez que estornudaba, se transformaba en la chica que Rito había visto días antes, Ron. Resulta que tenía una condición genética que lo hacía cambiar de sexo con un simple estornudo. En medio de todo esto, Lala activó un imán para atraer a Rito sin darse cuenta de que él estaba en una situación comprometedora con Haruna, dejándolo con los pantalones abajo. Run, en su forma femenina, se lanzó sobre él y Saki apareció en medio de ese circo, también queriendo un pedazo del pastel. Esto provocó el escándalo del comité disciplinario que intentó separar a Rito de las chicas. Lo mandaron a otra clase por 2 semanas, prohibiéndole interactuar con cualquier mujer, pero eso no sirvió de nada. La presidenta del comité, Yuiko Tegawa, empezó a vigilarlo para ver si era un degenerado, pero se sorprendió al ver que era más tranquilo de lo que parecía. Hasta la ayudó a encontrar a una niña perdida, dejándola en duda sobre si había sido injusta con él. Mientras tanto, Lala hablaba con sus amigas sobre Rito y terminó usando su tecnología para llamarlo. El aparato falló y arrastró a Yui hasta él, provocando una escena vergonzosa. Días después, Lala se tropezó y terminó desnuda sobre Rito otra vez. Más tarde, un alienígena llamado Pekaire aterrizó buscando a Lala. Rito comenzó a sentirse raro, como si su cuerpo supiera que algo andaba mal. Fueron a la enfermería, pero no había enfermera. Lala se disfrazó de una, creando una escena más subida de tono de lo normal. Cuando la verdadera enfermera apareció, la situación se calmó, pero justo en ese momento, Pekaire se presentó en la escuela buscando a Rito, al que llamó feo en su cara. Se armó la pelea. Pekaire trató de llevarse a Lala por la fuerza, pero ella desarmó su traje en el aire con uno de sus dispositivos. Derrotado Pekaire, se topó con Ren, quien le ofreció ayuda, pero cuando regresó a buscar a Lala, ella lo recibió con un raquetazo que lo mandó al bosque otra vez. Desesperado, Pekaire terminó en una clínica donde lo atendió la enfermera Mikado. Al día siguiente, Pekaire volvió a buscar a Lala y la encontró montada sobre Rito en la enfermería. Noqueó a Lala rociándole Rocketium en la cara y cuando
Cuando Rito intentó intervenir, lo amarró con cuerdas del mismo compuesto. Luego la agarró y trató de llevársela a la fuerza, pero la enfermera Mikado apareció y lo dejó momificado en segundos. Después, Lala lo mandó de regreso a su planeta metido en un cohete. Mikado confesó que también era una extraterrestre especializada en tratar otras especies, lo que explicaba por qué nada la sorprendía. Más tarde, Sustin cayó por la clínica a recibir atención como si fuera cliente habitual. Esa noche, Rito se despertó de un sueño húmedo con Haruna, donde ella casi le ruega un beso, pero al abrir los ojos se encontró a Lala medio desnuda a su lado y se lanzó de la cama como si lo hubieran prendido fuego. Más tarde se sentó en un parque a pensar en lo que sufría su entrepierna cada mañana por culpa de las provocaciones constantes de Lala. En eso vio a Sustin acompañado por un alien rarísimo y sospechó que tramaban algo, así que lo siguió hasta su casa. Al llegar, Lala los reconoció al instante. Se trataba de Stella, presidenta del club de fans de Lala en Deviluk, que llegó a exigirle que volviera al planeta para participar en un proyecto, pero Lala se negó, dejando claro que ahora estaba comprometida y no se iba a mover de la Tierra. Más tarde, Stella le descargó toda su rabia a Rito, culpándolo por la decisión de Lala, y salió con él a la calle a buscarle reemplazo. Rito no entendía nada hasta que la loca empezó a hablar de debutar una nueva idol, ya que Lala no quiso. Sugirió candidatas al azar, pero ninguna le servía hasta que percibió el aroma de Haruna. La consideró perfecta y fue directo a cazarla. Rito intentó detenerla, pero en el proceso cayó encima de Haruna y terminó con la cara entre sus piernas. Otra vez, semejante error le costó una bofetada más. De vuelta en casa, Stella fantaseó con futuros shows donde Rito serviría de saco de golpes. Luego recibió un llamado de su planeta. Estaba en la mira por evasión de impuestos y debía regresar. Lala se despidió con gusto y Rito quedó viendo cómo el techo quedaba hecho trizas sin saber quién lo iba a pagar. Días después, Rito salía de compras cuando se cruzó con una rubia misteriosa. Ella lo miró, aceptó una galleta de cortesía y sin decir mucho, sacó una espada y lo cortó. Rito salió corriendo, asustado, hasta que la tipa lo arrinconó. Justo a tiempo, Sustin apareció y la enfrentó. Mikado reconoció a la chica como Yami, una asesina profesional que podía convertir cualquier parte de su cuerpo en arma. Sustin trató de hacerse el héroe, pero terminó en una zanja. Lala se metió en la pelea con sus inventos, pero Yami le dejó claro que esto no era un juego. En medio del caos, el director pervertido intentó espiarla, pero Yami lo reventó sin piedad. Lala casi logra atraparla, pero Yami la encaró, cuestionando por qué protegía a Rito si era una amenaza para Deviluk. Lala defendió a Rito y Yami recordó que él le había ofrecido galletas. Justo entonces apareció la Cospo, el verdadero culpable. Él había contratado a Yami porque quería que Rito desapareciera para quedarse con Lala. Ella lo rechazó en seco, y al ver su plan arruinado, la Cospo mandó un bicho gigante a atacar. Lala lo derrotó, y Yami, agradecida, confesó que no podía irse hasta cumplir su contrato, así que decidió quedarse vigilando a Rito. Días después llegó el festival deportivo de la escuela. Rito soñaba con impresionar a Haruna ganando algo por fin. Mientras tanto, Saki todavía tenía el ego roto por culpa de Lala, así que juró superarla en todo. En la primera prueba, Ren salió con energía desbordante, pero sacó como tarea buscar una espada legendaria. Otro tipo se le declaró a Lala frente a todos, pero ella lo rechazó con frialdad. A Rito le tocó buscar ropa interior femenina recién quitada. En shock no alcanzó a reaccionar antes de que uno de los inventos de Lala lo catapultara directo sobre Haruna. Milagrosamente cumplió la tarea, pero se ganó una cachetada demoledora. Luego vino la carrera de obstáculos para chicas. Haruna fue eliminada por una señora random que dijo ser su novia. Saki se topó con un policía que decía que su pareja estaba en la cárcel. Lala enfrentó a unos prestamistas y los noqueó sin pestañear. En el relevo mixto, Rito debía pasarle el testigo a Haruna, pero no se animaba. Ren, mientras tanto, llegó disfrazado de caballero medieval. Al correr se tropezó, la espada activó un terremoto y Rito terminó colgando del abismo. Haruna intentó salvarlo, pero en vez de su brazo, agarró otra cosa. El bofetón lo mandó al limbo. Después fue el turno del evento de caballería, donde Rito debía cargar a Haruna. Pero antes de comenzar, Saki activó su control remoto y convirtió el lugar en una piscina. Todos en traje de baño, la competencia siguió. Intentó dejar en ridículo a Lala, cortándole el traje con drones, pero Peke reaccionó al instante y le colocó uno nuevo. Al ver que sus planes fallaban, Saki terminó perdiendo la cabeza. La competencia se fue al carajo, con drones voladores arrancando trajes de baño. Ren, mientras cargaba a Lala en la espalda, estornudó de golpe y se transformó en Run en pleno evento. Haruna no corrió con mejor suerte, un golpe inesperado la mandó al agua, donde quedó flotando inconsciente. Rito, ignorando el quilombo alrededor, se lanzó a rescatarla mientras Lala, aprovechando el desconcierto, le arrebató la gorra a Saki y ganó el evento. Saki, herida en el ego, no aceptó la derrota y lanzó una pelota inflable gigante como si fuera el jefe final de un videojuego. En la enfermería, Rito intentó disculparse con Haruna. Ella parecía lista para perdonarlo hasta que la maldita pelota atravesó la pared y volvió a dejarlo con la cara enterrada entre sus pechos. Muy lejos de ahí, en otro planeta, Gid Lucion Deviluk, el rey del universo y padre de Lala, arrasaba ejércitos con una mano mientras se preparaba para visitar la Tierra. Sustin anunció la llegada del rey como si fuera una bendición.
aunque en realidad era una sentencia pendiente. Gid se tomó un descanso de su tour de dominación intergaláctica para inspeccionar si el prometido de su hija valía la pena. Rito, muerto de miedo, arrastró su ansiedad hasta la escuela, ni siquiera sabía si le gustaba Lala como para fingir compromiso real. Encima Saki volvió con sus idioteces y un invento de Lala hizo que accidentalmente Haruna terminara atada en una posición comprometedora. Lala la liberó, pero también le cortó la ropa sin querer. Rito se lanzó sobre ella para cubrirla y Haruna alcanzó a taparlos con su chaqueta. Desde el techo, una mujer misteriosa los espiaba. Más tarde, Rito fue llamado a la azotea, donde Mikado le avisó que alguien lo esperaba. La mujer lo confrontó con fotos de todos los escándalos en los que había estado envuelto con chicas de la escuela. Intentó negarlo, pero ella empezó a seducirlo hasta que una voz potente la hizo colapsar. Ahí apareció Gid en su forma real, una criatura diminuta pero temible. Rito, creyendo que era otro extraterrestre común, lo ninguneó hasta que entendió quién era. El rey lo encaró y le exigió una respuesta. ¿Realmente quería a Lala? Rito no supo qué decir. Gid, decepcionado, se preparó para borrar la tierra, pero Lala intervino. Con lágrimas y todo el cliché, defendió a Rito, afirmando que lo amaba por ser quien era. Gid reculó y aceptó dejar el planeta en paz, pero advirtió a Rito que tenía que convertirse en el mejor hombre del universo si quería seguir con vida. Esa noche Rito entró en modo depresivo, pero decidió hacer algo con su vida. Se propuso mejorar, aunque no tenía idea por dónde arrancar. Justo en ese momento, Haruna apareció paseando a su perro. Lo vio destruido y lo animó sin juzgar. Desde entonces Rito empezó a entrenar todos los días. Ella le llevaba snacks, lo acompañaba, le sonreía y entre sudor y torpeza, él sentía que su motivación crecía. Llegó un domingo lluvioso, pero Rito no faltó. Haruna le llevó un bento casero, todo iba perfecto hasta que su perro saltó a un canal. Rito se tiró de cabeza y lo salvó. Empapado, Haruna lo llevó a su casa, le prestó una toalla y lo mandó a bañarse. Rito salió medio desnudo. Haruna lo invitó a esperar en su cuarto mientras preparaba té. Revisando el lugar, Rito encontró fotos antiguas y se dio cuenta de que estaba en casi todas. Justo cuando el destino volvió a burlarse de él, tropezó y cayó encima de Haruna justo cuando su hermana entraba. La toalla cayó y la vergüenza fue total. Días después, Sastin apareció en la escuela con urgencia. Todos se sorprendieron, pero él venía a buscar a Lala por asuntos reales. Sin querer, arrastró a Rito y Haruna a una nave espacial que los llevó directo a un evento político con Lord Carter, un pez gordo aliado de Deviluke. Carter pidió que Lala bailara y luego dijo que iría a cazar a la Tierra por diversión. Rito, encendido por el discurso de Gid, se ofreció como voluntario para la cacería, aunque enseguida se arrepintió cuando aterrizaron en una jungla infestada de bichos jurásicos. Haruna fue arrinconada por un gorila gigantesco que no venía a charlar precisamente. La bestia dejó claro que ni 100 hombres le hacían sombra. Rito, en un impulso suicida de valentía, intentó enfrentarlo, pero el gorila ni se inmutó. Justo cuando estaba por aplastarlo, una lluvia de flechas cayó desde el cielo. Una tribu de amazonas irrumpió en escena, negociando con el gorila. Él se llevaba a Haruna para cumplir su fantasía de selva y ellas se quedaban con Rito como trofeo humano. Haruna, desesperada, le rogó al gorila que no dejara que se llevaran a Rito, pero a ese mono le importaban 3 carajos. Mientras tanto, la reina amazona se preparaba para reclamar a Rito, quitándose la armadura con toda la ceremonia. Justo antes de que la pesadilla se hiciera realidad, Lala llegó como un meteorito y declaró que Rito ya tenía dueña. La pelea estalló y Lala aguantó bien hasta que una amazona le agarró la cola, dejándola fuera de combate de inmediato. Haruna, jugándose el todo por el todo, regresó sobre el lomo del mismo gorila, ahora completamente domesticado, y ordenó proteger a sus amigos. La tribu huyó al ver que Haruna había sometido al rey de la selva como si nada. Lord Kivax, que había estado espiando todo, quedó tan impresionado que le entregó a Haruna una copa dorada y la nombró la cazadora más grande del universo, lo que dejó a Rito con el orgullo hecho polvo. A la mañana siguiente, Haruna despertó pensando que todo había sido un sueño hasta que vio el trofeo dorado. Semanas después, el verano terminó y todos decidieron ir a un parque acuático. Lala estaba como niña en juguetería. Mientras todos disfrutaban, Run observaba desde lejos, sintiéndose como un DLC olvidado. Harta de estar en la banca, decidió ir con todo y se le declaró a Rito, autoproclamándose su futura novia. Su primer intento de seducción falló estrepitosamente. Luego se lanzó encima de él justo cuando llevaba helado, haciéndolo caer y empapar a Yami. Después intentó sabotear a las demás chicas, pero todos sus planes acababan con Rito sufriendo y las otras intactas. Desesperada, liberó peces alienígenas que devoraban ropa, pero Lala contraatacó con un cañón de red. Uno de los peces se tragó todo y Rito sospechó que no era normal. Era Run disfrazada. La descubrieron y ella confesó que todo era por amor. Las chicas, como siempre, lo culparon a él. Run se fue llorando, luego se topó con un idiota fanfarrón que intentó invitarla a comer y casi termina en bancarrota. Sin rumbo, vio un espectáculo callejero que la inspiró. Quería ser ídol, así que arrastró a Sensei a un entrenamiento infernal. El pobre rogó por su vida, pero ella cambió de objetivo: modelar en traje de baño. Haruna le explicó a Rito que Run realmente lo quería y que se sintió mal por cómo la trató. Rito fue a buscarla y la encontró siendo acosada por matones. Quiso defenderla, pero era inútil. Lala llegó con sus inventos y los reventó. Run agradeció entre lágrimas. Unos días después, corrió el rumor
rumor de que un fantasma habitaba el viejo edificio escolar. Haruna estaba muerta de miedo, pero terminaron todos yendo. Ya dentro escucharon ruidos extraños, pero solo era Ikayoko Tegawa que los había seguido. De repente una voz los echó del lugar y el suelo se rompió. Cayeron al sótano, donde un piano cobró vida y los persiguió. Yami lo partió con su espada. Luego apareció una criatura esquelética que provocó el caos. Lala perdió su ropa cuando Peke fue derribado y de pronto, de dentro del esqueleto y el monstruo salieron peluches que se unieron en un enemigo gigantesco. Lala y Yami no pudieron con él. Haruna, al despertar, usó a Rito como garrote y lo reventó. Resultó que no eran fantasmas, sino alienígenas sin hogar. Mikado ofreció ayudarlos, pero al llegar al lugar donde trabajarían, descubrieron que se había convertido en un burdel. La semana siguiente llegó un paquete del espacio dirigido a Lala. Al abrirlo, una criatura parecida a un gato la atacó. Al descubrir que estaba embarazada, Rito y Saruyama la llevaron a la enfermería. Mikado no estaba, así que Saruyama asistió al parto. El alien se disculpó por haber intentado matarla. Solo necesitaba dinero. Lala, comprensiva, le ofreció un recuerdo de la Tierra. Para sorpresa de todos, pidió a Saruyama. Él se negó en seco. Rito bromeó con que Saruyama sería un buen souvenir, lo que no le cayó nada bien. Lala lo persiguió por los pasillos y todos lo llamaron vergüenza nacional, aunque por dentro Saruyama se sintió orgulloso. Lo disfrazaron de pez y lo ofrecieron al alien, que aceptó feliz, pero al final Saruyama dijo que ya tenía a alguien y salió corriendo como si lo persiguiera la Interpol. Cuando Mikado volvió a la enfermería y se enteró del parto intergaláctico que se había perdido, Sayujima estaba destrozado y le suplicó a Rito que lo ayudara a conseguir novia. Fueron preguntando chica por todo el colegio, y no solo lo rechazaron, sino que algunas lo mandaron a volar con violencia. Todo magullado, humillado y con el autoestima hecha trizas, Sayujima se sentó solo hasta que Haruna se le acercó para preguntarle qué le pasaba. De la nada, el tipo le rogó que saliera con él. Rito, en pánico, se metió entre ellos y recién ahí cayó en cuenta de lo que acababa de hacer. Tras darle vueltas, a Rito se le ocurrió una idea absurda, que Sayujima dijera que su novia era el gato alienígena. Lo arrastró a la enfermería, pero ya se habían ido. Lala los había llevado al techo. Resultó que Mikado le había aconsejado al alienígena que no dependiera de un macho, sino que se convirtiera en la reina feminista del espacio. Así que se fue. Dejó un mensaje de despedida deseándole felicidad a Sayujima, que se largó a llorar. 2 días después, Lala vio en la tele que era temporada de aguas termales y quiso que Rito la llevara. Como no había ninguna cerca, se le ocurrió construir una en su patio. Le dio plata a Rito para que comprara una bebida mientras ella se ponía manos a la obra. Pero en la tienda, Yami lo interceptó con un intento de ataque. Rito esquivó con tanta soltura que hasta ella lo felicitó. Justo en ese momento pasaron varias amigas de Lala y Rito les contó lo de las aguas termales. Todas corrieron a ver. Lala mostró con orgullo su super excavadora diseñada para encontrar aguas termales a lo bruto. Toda la pandilla, incluida Mikado, Haruna, Yami, Mikan y hasta Sayujima, se subieron. Saki quiso ir, pero fue completamente ignorada. La máquina no tardó en encontrar restos antiguos, tesoros y hasta una entrada a Atlántida, pero Lala pasó de largo buscando solo agua caliente. Finalmente llegaron a un salón subterráneo lleno de manantiales multicolores. Las chicas se metieron a uno grande y a los chicos los mandaron a un charco ridículo. Sayujima, como siempre, rompió las reglas y se metió con las chicas. Incluso terminó flotando con Mikado, que les advirtió que el agua era muy caliente para humanos, y salieron ardiendo. Intentaron con el manantial de Yami, pero los mandó volando. Lala cavó uno privado solo para ella y Haruna. Rito pasó por ahí y Haruna le pidió que se uniera. Lala, mientras tanto, siguió cavando tan profundo que golpeó magma. La explosión volcánica los obligó a escapar en la excavadora, arrasando también con un reino de topos subterráneos que preparaban una invasión. Después del desastre, Lala y Rito se tiraron en el sofá a ver anime. Mientras ella lo disfrutaba, él no entendía qué tenía de gracioso. Al día siguiente, Mikado los llevó a conocer a un editor llamado Kimio, que buscaba lugares en la Tierra aptos para extraterrestres. Rito no tenía ideas, pero Kimio sugirió que si habría un lugar exclusivo para aliens, sería famoso en todo el universo. Mikado ofreció el edificio viejo de la escuela. Al principio Rito dudó, pero Lala prometió ayudarlo. Sastin trajo a su escuadrón para remodelar el lugar y lo convirtieron en una posada alienígena. Kimio filmó un video promocional y al otro día, Peke vistió a Lala como encargada del lugar y a Rito como su pareja. El primer huésped fue Yami. Luego llegaron mujeres gigantes y un grupo de ranas espaciales. Rito sudó sangre para atenderlas. Lavó la espalda de las amazonas con una escoba y soportó la gravedad pesada de la habitación de las ranas, gracias a una máscara especial. Pronto necesitaron refuerzos y trajeron a Yami, Oshizu y Mikan. La posada parecía bajo control, pero entonces llegaron unos supuestos ninjas que pedían habitaciones. Les dieron un piso entero sin saber que eran rebeldes que planeaban derrocar al rey de Deviluke. Rito, sin saberlo, los interrumpía constantemente. El jefe ninja se hartó y Lala fue a atenderlos. Al ver el mapa estelar que analizaban, reconoció que planeaban una revolución. El líder la intentó atacar, pero Sastin llegó y se armó la guerra. Aún así, los ninjas eran demasiado fuertes. Lala intentó ayudar, pero su invento explotó todo y puso fin al combate. Kimio, viendo el caos, anunció a toda la galaxia
galaxia que la Tierra no era un lugar seguro para aliens. Mikado terminó tratando a media galaxia en su enfermería. Mientras tanto, Yami reflexionó sobre todo lo que había vivido y decidió buscar trabajo. Coincidía con la época del festival escolar. Sayujima, como representante de clase, sugirió un café con temática animal, pero no tardó en proponer medir a todas las chicas, lo cual terminó con él y los demás expulsados. Saki estaba decidida a que su clase ganara, mientras Yami seguía fracasando en su búsqueda laboral. Con la fecha encima, todos colaboraron. Lala ofreció usar sus artilugios, pero Rito le dijo que el espíritu del festival era hacerlo con esfuerzo propio. Eso la motivó a unirse. A último minuto, un estudiante faltó y Lala le ofreció el papel a Yami, que aceptó. El café fue un éxito rotundo. Las chicas, disfrazadas de animales, se robaron la atención de todos. La tienda temática de insectos de Saki fue un desastre. A nadie le gustaba que un tipo vestido de cucaracha le sirviera café. En cambio, el café de la clase de Lala fue un exitazo. Mientras tanto, Sayujima fantaseaba con ser un noble rodeado de mujeres sensuales como Rito, pero en su sueño lo esperaban alienígenas deformes que lo querían para fines bastante turbios. Trató de huir, pero cada vez que despertaba, Lala lo golpeaba con su nuevo invento y lo mandaba de regreso al mismo maldito sueño. Lo terminaron decapitando, después arrojado al mar y perseguido por una esposa alienígena. Terminó despertando con cara de psicópata y Lala salió corriendo, pensando que había perdido la cabeza. Días después, Lala se levantó con vergüenza de cosas que normalmente no le afectaban. Rito la llevó a la enfermería y Mikado diagnosticó gripe inversa, una enfermedad espacial que alteraba la personalidad. No era grave, pero Lala iba a estar actuando raro por varios días. Al principio, Rito lo vio como una mejora, hasta que Lala lo obligó a correr en una cinta, cocinar, planear la dominación del mundo y otras locuras que lo dejaron agotado. Cada día era una versión diferente de Lala. En uno de sus brotes más extremos, armó un ejército de androides y convenció a medio colegio de unirse a su plan para conquistar la Tierra. Mikado seguía esperando la vacuna que no llegaba. El día del ataque, Rito intentó detenerla, pero fue capturado. Cuando Lala estaba por lanzar el asalto, Rito gritó que la amaba. Eso fue suficiente para que la verdadera Lala volviera. Pero antes de poder respirar, apareció Gid en su nave y se llevó a Lala diciendo que Rito no cumplía con los requisitos para casarse con ella. El rey de Viluk anunció una prueba. Rito debía llegar hasta su nave sorteando obstáculos, o la Tierra sería destruida. Sastin le explicó todo y el mundo entero entró en pánico. Rito recibió mensajes de aliento de todos y Haruna le pidió reunirse con él. Escapó por el techo y fue a verla. Recordó haber gritado que amaba a Lala, pero admitió que siempre había sentido algo por Haruna. Le prometió que si ganaba, le diría la verdad. El desafío arrancó al día siguiente. Rito empezó corriendo, pero el rey le arrojó piedras, lodo, plantas asesinas y trampas. Justo cuando estaba por ser aplastado, Mikado, Oshizu y Sayujima aparecieron con un auto y lo ayudaron. Luego Saki llegó con un helicóptero, pero más trampas los obligaron a aterrizar. Yami los salvó de un desastre y Haruna, que veía todo en televisión, fue arrastrada por sus amigas para ayudar. Ren apareció manejando un taxi y las llevó directo a Rito. Cuando llegaron a la última parte, un gas ilusorio lo atrapó en una fantasía donde Haruna y Lala lo seducían. Estuvo a punto de perder, pero Haruna gritó su nombre y lo sacó del trance. Rito corrió como nunca y cruzó la meta. De pronto apareció vestido de gala, con Lala al lado en traje de novia y todos aplaudiendo. El rey lo felicitó, dándole permiso para casarse con su hija, pero Rito, abrumado, confesó que amaba a Haruna. Lala, con lágrimas en los ojos, lo entendió y le dijo a su padre que no podía forzar algo si los sentimientos no eran reales. Activó un dispositivo para borrar la memoria de todos y volver a empezar, pero al día siguiente apareció como alumna nueva y todos la reconocieron de inmediato. Su plan no funcionó.